el general Pedro Bartolomé Benoit y Van der Horst. El general Pedro Bartolomé Benoit, junto con Elías Wessing, encabezaron el lado de la Fuerza Aérea, específicamente del CEFA, que se opusieron al gobierno de Camaño. Constitucionalista. Pero más que una oposición al retorno de la constitucionalidad, porque en principio firmaron el golpe de Estado contra el triunvirato, lo que se le achacaba al general Pedro Bartolomé Benoit, que fue el primer presidente de una junta militar, es que fue él quien pidió la intervención de los Estados Unidos en el 65. Se fue un episodio histórico que no se ha discutido lo suficiente. Pero es una norma de los Estados Unidos decir que lo llamaron. Así ocurrió con Vietnam. El presidente de Vietnam en ese entonces, Ngoc Thi Diem, se alegaba que él los había llamado a intervenir en la guerra civil con el Vietnam, con el Vietcong. Bien, aquí en República Dominicana tenemos que todo giró en torno el fin de semana al caso del productor de televisión Guillermo Gómez Jorge, quien fue allanado en el día viernes en sus oficinas y en su casa junto a sus hijos para obtener las pruebas y así someterlo a la justicia, acusado de intervención en asuntos que la ley prohíbe. El tema es muy difícil de tratar porque es una acusación de tipo tecnológica y para ello caemos en el mismo tema que vivimos con el juicio en contra de los banqueros. Para usted enjuiciar desde el punto de vista tecnológico o para usted enjuiciar desde el punto de vista de las interioridades de la banca y de la ley monetaria y financiera, usted necesita abogados, jueces y ministerios públicos con conocimientos del tema para poder obtener un resultado o un fallo justo, porque se corre el riesgo de, por desconocimiento de causa, se pueda cometer errores. Así como se requiere una prueba cuando hay un homicidio y hay que conseguir el arma homicida, lo mismo ocurre con el delito tecnológico. Se necesitan los equipos que demuestren el delito. Sin embargo, el expediente que tiene preparado el gobierno y las declaraciones de la fiscal de la capital, que todo el mundo que sabe que no se va a prestar a un juego de tipo político, ponen a uno a pensar en que las cosas no van a resultar muy fáciles. Después de los deportes, vamos a tratar el tema y otro tema que es más importante
que el tema de Guillermo Gómez. Por otra parte, se habla de la licencia de Hipólito, de la primera dama, de su cargo. Y hay que recordar, ella parece que va a tomar la licencia, pero hay que recordar que ni Leonel Fernández ni Hipólito Mejía, cuando decidieron optar por una reelección, tomaron licencia. Y se está tratando de una posición más difícil de evitar usar los recursos del Estado que un vicepresidente. Pero a ella le ha tocado ese tema. Otro asunto que el PRD también está hablando, no solamente de la licencia, es el tema de sacar las Fuerzas Armadas de la campaña. Todo el mundo tiene que recordar que el general Zorrilla Osuna, cuando era mayor general, jefe del ejército, utilizaba los recursos del Estado y utilizaba las Fuerzas Armadas y con uniforme repartía volantes y dinero a nombre de la reelección de Hipólito Mejía. De manera que al PRD le va a ser muy difícil, utilización de tres elementos. La licencia de la primera dama, las Fuerzas Armadas fuera de la campaña, y otro tema es alegar un fraude en caso de que no resultaran ganador, debido a que las encuestas todo el tiempo dieron a favor de Hipólito Mejía. En caso de que gane Danilo, estamos seguros de que el PRD va a alegar que siempre estuvieron arriba en las encuestas. Pero también tienen que recordar que así como tomaron licencia, que obligan a la primera dama a tomar licencia, y ellos no tomaron licencia, así como hicieron campañas con Zorrilla Osuna con uniforme, y ahora están pidiendo que los otros no hagan campaña, también tienen que recordar que las encuestas favorecían a Miguel Vargas y ganó Hipólito. Es sencillamente un memorándum para que no vayan a armar un reperpero por tres cosas que quien tomó la iniciativa fueron los que podrían explotar esas tres cosas. Nosotros dijimos aquí que el Listín Diario publicó en su primera página un anuncio que decía: Plan de asfaltado nacional, Margarita y Danilo. El PRD no dijo nada. Un solo dirigente del sector externo mencionó eso, porque parece que no le llegó la orden del presidente Mejía de que no se tocara ese tema, porque quien colocó esas vallas fue Díaz Rúa, el secretario de Obras Públicas. Y como el secretario de Obras Públicas le ofreció servicios impagables a la candidatura de Hipólito Mejía, no podían criticarle esa parte. Pero hasta ahora ha sido el elemento más violento, porque eso fue violentar todo tipo de norma, colocar una valla diciendo Plan de asfaltado nacional, Margarita y Danilo. Eso es inaceptable y casi increíble. De modo que
Eso lo vivimos y el Partido Revolucionario Dominicano tiene que tener cuidado porque indudablemente ha estado encabezando las encuestas, pero cuando vengan la recta final, tienen que tener mucho cuidado con el elemento que va a usar en contra. Además, prometió denunciar aquellos elementos de las Fuerzas Armadas que estaban haciendo campaña para Danilo o para el gobierno, qué sé yo, pero no identifica a nadie. Porque podría ser, pero que lo identifique como se está identificando a Osuna cuando era jefe de... Es que está ocurriendo, Maggi, que hay una gran cantidad de personas que tienen los pies en los dos... ¿Cómo es? Los dos pies en el mismo zapato. O se van a despatillar porque tienen un pie en cada partido. Ah, sí, hay gente así. Entonces, eso está trayendo como consecuencia que nada más haya la amenaza, no haya la acusación específica. Y ese problema es más serio, porque también Hipólito lo que dice es que a los que están haciendo campaña a favor de él, lo están castigando. De eso es lo que está quejándose él, de que están haciendo campaña un grupo, pero los que están a favor de él, lo están castigando. Pero debe ser específico también. No, él no puede ser específico porque hay una solución de continuidad en que usted no sabe. Cuando Soto Jiménez giraba en torno a Peña Gómez, eso se decía ampliamente en el país, aunque estuviera en Washington, se sabía, se establecía que él respondía políticamente al doctor Peña Gómez. Sí, pero se dijo tanto que respondía a Peña Gómez, que para que no pareciera una persecución política, se limitaron a dejarlo en Washington. Porque se armó un lío tan grande, que lo más fácil fue dejarlo fuera y no sacarlo. Queremos hacer una denuncia y es que en los alrededores de la Universidad OIM, que tienen su parqueo, pero que son tantos los estudiantes que tienen que parquearse dentro del recinto de la feria y en toda la Avenida Independencia, hay una jipeta negra CRV, que no es muy nueva, con un hombre y una mujer armados dentro, que hacen una ronda todos los días y atracan estudiantes que tienen vehículos. Ya se han constituido en costumbre. Increíble pero cierto. Son un hombre y una mujer, y si algún cuidador de esos que cobran alguito por te chequeo el vehículo, le hace una bulla, en 2 ocasiones lo han agredido, inclusive a uno de ellos le cortaron parte de una oreja. Lo agarraron y le cortaron parte de una oreja con un cuchillo. Así es que ya hay 4 casos de agresión de cuidadores. Una patrullita no estaría mal, o unos guardianes privados de parte de la institución. Señores, el fin de semana murió una de las principales artistas de Estados Unidos, de las principales cantantes, que al parecer tenía seguidores en todas partes del mundo, incluyendo aquí en República Dominicana. Esa joven cantante,
Digo joven porque tenía 48 años. Era uno de los personajes más importantes de la época en el arte del canto y del espectáculo. Nos debe poner nosotros a pensar mucho en esa gran nación que sus principales figuras masculinas y femeninas han caído en ese vicio. Y parece que murió de una sobredosis, Pero no es solamente en el área artística, sino también en el área deportiva y en todas las áreas importantes de la vida de Estados Unidos. Ustedes están encontrando que por dos razones, hay un alto consumo de drogas estimulantes entre los personajes más importantes del deporte y del arte. Y es lo siguiente. En el deporte, un estimulante multiplica la capacidad de rendimiento del atleta. Específicamente en el béisbol, en que un juego dura 3 horas aproximadamente. Usted le pregunta, por ejemplo, a Gracie de la Cruz, que no es una persona que se haya dedicado mucho a ver el juego de béisbol. Si tú le preguntas a Gracie, ¿qué tú crees de la pelota? Posiblemente ella te conteste: yo considero que ese es un juego que dura mucho y que es tedioso, porque 3 horas sentado en un televisor o 3 horas en un estadio sentado en una butaca viendo 18 jugadores jugando, posiblemente les resulte tedioso, cansón al espectador. Imagínese usted el atleta que tiene que estar ese tiempo atento, rindiendo. Oigan bien, se está haciendo casi indispensable la utilización de algún estimulante para poder mantener el rendimiento a nivel de competencia. Porque eso es como una carrera de caballo. Si un caballo se le da un estimulante y al otro no, gana por 20 cuerpos. Como en efecto, los que no lo saben, a los caballos también se le dan estimulantes para que puedan rendir más. Esa situación, cuando es un cantante que tiene que hacer un concierto durante 2 o 3 horas, con todos esos ademanes y con todos esos esfuerzos, no solamente físicos, sino específicamente de su voz, casi uno entiende el porqué. Barry Bonds da 600 honrones. ¿600 fue? ¿O 400? 700. ¿O por qué Michael Jackson o la señora ¿qué? La que murió. Houston. Terminan infelizmente su existencia. Y no son ellos nada más, eso hace tiempo que está ocurriendo con las principales figuras del arte y del deporte. Yo oí una declaración de Louis Armstrong, que es muy conocido también. ¿Es el cornetista? Sí, que decía, yo la usaba por el sufrimiento del racismo. Pueden buscar cualquier motivación, pero coger una corneta y soplarla como la hacía Louis Armstrong, con el esfuerzo y el tiempo que tocaba esa corneta, era prácticamente contra la misma naturaleza hacer eso sin ningún tipo de estímulo, porque había que ver a Louis Armstrong
lo que él hacía con un cornetín. Por otra parte, nosotros tenemos otros temas, pero vamos a hacerlo después de la pausa. Bien, yo creo que el miedo y las críticas son buenas. Son buenas porque le dan la oportunidad al hombre de corregir. Y la prensa ha hecho su trabajo en ese sentido. Yo creo que ese es el mejor trabajo, el mejor resultado del trabajo de los que hacen periodismo investigativo y la denuncia. Porque cualquier tentación que tenga un funcionario puede ponerlo a pensar dos veces antes de que se metan en lío. Pero lo que está pasando aquí ya pasó de Cataño Oscuro. Aquí en República Dominicana todo está oliendo mal. Y no se trata solamente de el tema del gobierno, sino que lo peor es que todas esas cosas que se hacen a través de denuncia y todas esas cosas que aparecen a través de espionaje telefónico porque no es telefónico, mire, aparecen los mensajitos estos que están en los BB, están los emails, están las llamadas orales que tú haces de un teléfono a otro, y está la filtración de documentos y de pruebas que te ofrecen muchas veces personas que han sido lesionadas con decisiones del gobierno. Entonces, la recaudación de toda esa información, cuando son utilizadas para corregir problemas de corrupción, está bien, pero cuando son utilizadas con fines de chantaje, ya eso toma otra connotación. Nosotros la semana pasada definimos aquí la palabra chantaje, la palabra, ¿cómo se llama? Extorsión. Y en todo esto hay de todo. En todo esto hay de todo. Pero los medios de comunicación tienen que jugar su papel. Hay algunos puntos que nosotros no estamos muy claros, y es el por qué se cerró el medio en que publicaban algunas cosas y que dirigía un periódico. Yo tengo una interpretación de acuerdo a la nota que recibí anoche de la Fiscalía del Distrito Nacional, porque la fiscal Jenny Berenice Reynoso decía: yo no he mandado, o sea, el Ministerio Público no ha cerrado ningún medio de comunicación, pero ¿qué pasa? Que las oficinas del periódico El Siglo, el local completo, está dividido en dos. Una parte funciona el periódico y la otra parte funciona la oficina de abogados de uno de los hijos del señor Guillermo Gómez. Como se dio la orden de desconectar varios equipos electrónicos, porque según la misma fiscalía no solamente se llevaron cassette, habla de 4 cajas, de 2 fundas grandes negras, no se sabe qué se llevaron, pero ya otros abogados habían confirmado que en la orden estaba llevarse parte de los equipos electrónicos. Entonces, de acuerdo a la información que el mismo señor Guillermo Gómez emitió en su programa, donde dice: se llevaron todas las instalaciones del Internet. El servidor es donde se almacena toda la información importante.
sobre el manejo que se le ha dado en el Internet. Ahí es que está toda la información. Tenían que llevárselo porque lo incautaron. Ahora, ¿qué pasa? La Fiscalía dice, yo no mandé a cerrar ese medio, pero si Guillermo Gómez quiere, él puede perfectamente sustituir esos equipos y que nuevamente el siglo XXI pues esté al acceso de todos en Internet, porque ya la autoridad se lo ha dicho en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Entonces yo creo que por ahí es que va el asunto, que coincidió que compartían la misma oficina y como la orden era llevarse todos los equipos, se llevaron todos los equipos. Yo no conozco la ley de expresión y difusión del pensamiento con respecto a las modificaciones que le hicieron. Pero no se ha modificado. Hay un código de la comunicación que comprende 3 leyes que están en el Congreso Nacional, pero como ahora estamos en campaña, usted comprenderá que no está en agenda y los diputados ahora están reclamando que quieren un aumento de sueldo y no están yendo a trabajar. Entonces hace ya un año que Molina Morillo acudió al Congreso Nacional para depositar esos proyectos que duraron en estudio 5 años a petición del presidente Leonel Fernández. 3 leyes fueron depositadas y no han sido aprobadas. Y ahí está una actualización a la ley de difusión. Te voy a decir que, vuelvo y te repito, no conozco las modificaciones de los últimos 20 años, pero te voy a contar cómo se manejaban los medios de comunicación en República Dominicana. Con respecto a los medios electrónicos, ¿qué significa eso? A la radio y a la televisión. No tengo que hablar de eso porque la Dirección General de Telecomunicaciones o Indotel tenía una serie de requerimientos que limitaban eso. Por otra parte, cuando el periódico era escrito, se utilizaba otro método, y es el siguiente. Por ejemplo, si tú traías una rotativa y papel, tú imprimías un periódico. La única obligación que tú tenías era de comunicarle, oye bien, después de instalado, que fue la mejor ley, después que tú lo tenías instalado, tú ibas a Interior y Policía, buscabas un formulario y decía, yo tengo un periódico que se llama Caña Brava, ese periódico sale todos los días, ese periódico el director es fulano y el jefe de redacción es fulano. La dirección donde se hace ese periódico, y ahí está el punto, es tal dirección, y en esa dirección se imprime y se edita. Su responsable es fulano de tal. Eso no se hacía para que te persigan, sino para que te protejan. Para que ellos sepan, las autoridades, que quién es el responsable. Entonces venía la ley de expresión y difusión del pensamiento, que cuando tú tenías una queja en contra de ese medio, entonces tú ibas a Interior y obtenías una certificación que te decía a ti quién era el responsable, para tú saber a quién iba a demandar. De ahí en adelante yo desconozco totalmente cuál es el comportamiento, pero yo creo que nosotros vamos a hacer